levantado nuestras palmas en señal de adoración, reconociendo que eres el único Dios verdadero. Ahora, Padre mío, yo te ruego, una vez más, a nombre de tu iglesia aquí presente, que des entendimiento, des discernimiento y comprensión plena de tu palabra para nuestras vidas. Que con la ayuda de tu Espíritu Santo pueda ser revelado en nuestros corazones el consejo de tu palabra que quieres hablar esta tarde. Señor, ayúdanos en esta hora a comprenderla, a entenderla y que sea una norma y una regla de vida para nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos esta tarde. Amén y amén. Gracias, muchachos. No sé si esté Pablo por aquí. Si trajo el... ¿Trajiste el láser? ¿No? Ok, muy bien. ¿Sí? Tráemelo. El título de esta reflexión es Historias que conmueven. Tal vez el título no te suene muy cristiano o muy de iglesia, pero yo te pido que escuches esa tarde y, como ya lo oramos, con la ayuda de Dios puedas comprender esta tarde su palabra. Leí la historia de un misionero, un joven que periódicamente iba a cierta prisión a compartir de la palabra a quienes estaban en aquel lugar. Y de forma muy específica, este chico misionero se enfocó y se dio la tarea de tomar a uno de estos prisioneros y hablarle a él de la palabra de Dios. Pero lo que este joven hacía, no les predicaba en las prisiones. Lo que este joven hacía era que cuando estaba con este prisionero, no era un sermón el que le decía o una predicación. Simplemente llegaba, abría su Biblia y comenzaba a leerle la palabra de Dios. Y después de un buen rato de hacerlo, cuando este chico se estaba retirando, aquel prisionero no lo dejaba ir, porque le decía, léame más, no se vaya. Hay muchos testimonios de misioneros, de evangelistas, que cuentan la misma historia, sobre todo en aquellos grupos de misioneros que llegan a lugares muy recónditos, ya sea aldeas o comunidades muy apartadas de la civilización, ¿sí? Porque aún hay lugares, aunque parezca increíble en el tiempo que vivimos, aún hay lugares muy de este tipo en el mundo. Y después de un trabajo de estar ahí en estas comunidades, cuando comienzan a traducir la Biblia al lenguaje de esos lugares, la gente, cuando comienza a escuchar la palabra, quiere más. Y repito, lo increíble es que no son predicaciones, no llegan con sermones,
llegan a hablarles de lo que dice la Biblia. He tenido la experiencia, la bendición también, de que en 2 ocasiones he tenido un par de experiencias algo similares. Las 2 han sido en hospitales. Las 2 han sido con personas que me han hablado por teléfono y me dicen: necesitamos que venga a orar por mi familiar porque está terminando. Ya los médicos nos dijeron que no hay nada que hacer, pero está muy inquieto. Y bueno, en una ocasión fui a la clínica 18 a hacer tener este momento. Y yo no sé a qué se debe el hecho de que cuando una persona está en esta etapa de su vida, hay algo que que no le deja terminar en paz su paso por este mundo. Hay una inquietud, hay una sensación de que esa persona pareciera querer decir algo o necesita algo sucede en este momento. Yo creo, hermanos, en el poder de Dios para incluso en esos momentos levantar a las personas. El salmista por eso declara en el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. O sea, Dios, vemos en el Evangelio cuando Jesús le devuelve la vida a Lázaro. Creemos en el poder de Dios para sanar y para levantar. Pero, y yo voy con esa idea también, a pesar del cuadro que se presenta: Dios, tú puedes hacer algo aquí. Pero he sentido en esos momentos, en mi corazón, de parte de Dios, que la oración tiene que estar enfocada en otro tipo de necesidad. Y cuando me ha pasado eso, ese par de ocasiones, lo que he hecho es abrir la Biblia y comenzar a leer. Comienzo a leer el Salmo 23. Las personas en esta experiencia están ya inconscientes, pero con esa inquietud. Y comienzo a leer el Salmo 23, comienzo a leer algunos de los profetas, sigo leyendo pasajes del Evangelio, voy a Apocalipsis 21, la promesa de las nuevas cosas que han de suceder, etcétera, etcétera. Y entonces comienza a suceder algo. Esas personas que yo he visto, porque ese tipo de experiencias creo que necesitas vivirlas para creer, para decir: oh, es cierto lo que está diciendo, o a mí me ha pasado. No sé si a alguno de ustedes les ha sucedido algo similar, pero algo comienza a suceder cuando estás leyendo la palabra, que esas personas comienzan a estar en paz, comienzan a descansar. Y lo impactante es que en las 2 experiencias que he tenido, en una de ellas, en las 2, al salir de la clínica 18 me despido, nos vamos. Saliendo, apenas iba cruzando la calle, saliendo al hospital, cuando me hablan y me dicen: pastor, acaba de fallecer mi papá. Y otro caso me pasó en Gómez, en la clínica 46, también en un caso similar. Algo pasa cuando la gente escucha la palabra de Dios. Y es que la Biblia, hermanos, tiene el poder para transformar la vida de cualquier persona. La Biblia habla a las personas. Dios no le habla a las personas a través de símbolos
o a través de signos o a través de cosas que el hombre tenga que interpretar para poder entender lo que Dios le está diciendo. No, es increíble que Dios se revela al hombre de una forma en la que tú y yo lo podamos entender. Dios es como si se rebajara hasta nuestro nivel de comprensión y ahí se da a conocer. Eso es lo maravilloso de la Biblia, que tú la puedes entender, que lo que Dios te está diciendo tú lo puedes comprender, que no es un libro de números, de símbolos que tú tengas que desarrollar, descifrar para poder entender lo que Dios dice. No, Dios se ha revelado de esa forma al hombre. Como personas, cada uno de nosotros necesitamos escuchar la lectura de las Escrituras. Como familias, los padres, fíjense bien, como familia los padres necesitan escuchar lo que dice la palabra, recibir su palabra, recibir la explicación de lo que está diciendo. ¿Para qué? Para que así para que de esa forma nosotros como padres podamos expresarla, podamos transmitirla a nuestros hijos. Como iglesia, como congregación, tenemos una doble responsabilidad. Primeramente, leer la palabra y luego escuchar la palabra. Una de las razones más importantes por las que nos reunimos domingo a domingo en este templo, en esta iglesia, es porque el pueblo se reúne para escuchar lo que está aquí. Ese debe de ser uno de los principales motivos de nuestra reunión. Tomar tu lugar y de forma reverente escuchar qué es lo que Dios le está diciendo a su iglesia. Hoy en día, hermanos, es una tarea urgente saber contextualizar de manera correcta, sana y precisa la palabra de Dios. Es una tarea urgente de aquellos a los que Dios ha llamado al servicio de su reino, el saber hacer una interpretación teológica y hermenéuticamente correcta de su palabra. No son términos altivos, no son términos que puedan llevarnos a presumir: es que yo soy un teólogo y hablo en este lenguaje. No, es porque el tiempo actual, las personas necesitan escuchar una palabra que necesitan en sus vidas. Ya no son los tiempos de antes en los que quizás bastaba con pues échale ganas, Dios le ama, Dios le bendiga. Ahora la gente, bajo las condiciones que vivimos, el mundo necesita escuchar una palabra que de verdad transforme, sacuda. Y eso es tarea de quienes tienen o tenemos esa responsabilidad. Saber interpretar de forma correcta la palabra, saber contextualizarla en nuestro entorno inmediato, transmitir las historias de la Biblia, hermanos, y no la de nosotros, hará que las personas pidan más y más y más el alimento que viene en este libro. Cuando tú hablas de las historias que están aquí y no de tu historia, hay una diferencia y algo pasa. Vamos a ver esta tarde 3 historias. Desde anoche que estaba dándole forma al mensaje, le pedí a Dios, y lo hago ahora público de nueva cuenta, aunque ya lo oramos,
pero de forma especial que a partir de este momento el Espíritu Santo te ayude y te dé revelación en tu corazón de esta palabra. Podamos ver en estas historias un aspecto de Dios que a veces no es muy visto, que tiene que ver con su amor, que tiene que ver con ese lado increíblemente majestuoso que Él es y a la vez poderoso. Vayan a sus Biblias a Nehemías capítulo 8. No sé si lo tengas en NBI, Mica. ¿Sí? Nehemías 8. Es la misma palabra. Sígalo en su vista, en sus versiones que traigan, o en la versión que la tengas, no importa. Nehemías 8 del 1 al 9. Dice así esta historia. Dice: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Gilquías, y Maseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver, porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren, ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Esto es palabra de Dios. Qué diferente se ve con los incidentes. Uy. Hay una asamblea que se convoca a todo el pueblo 5 días después, según estimaciones, de que Nehemías termina la muralla de la ciudad. ¿Se acuerdan que Nehemías es el encargado de reconstruir
la ciudad y levantar los muros caídos del templo y todo esto, inicia la reconstrucción del país junto con el templo. Y después de que terminan esta parte o esta muralla, entonces hay una asamblea y está el pueblo ahí reunido en este lugar, en esta plaza. Hay varias versiones sobre el hecho de que qué tipo de lectura o qué pasajes de la ley estaban leyendo en este momento Esdras. Y todo apunta a que era el libro de Deuteronomio, que hoy conocemos como Deuteronomio, y Levítico y Números. Era lo que estaban leyendo en ese momento. O sea, las partes más sencillas de la Biblia, ¿sí? Las más ligeritas, eran las que estaban leyendo. Desde luego es una forma de decir que es todo lo contrario. Hermanos, hagan un ejercicio de imaginación conmigo y fíjense bien. Debió haber sido un escenario impactante aquel momento. Está todo el pueblo reunido. Dice la Biblia que había hombres y mujeres y todos los que pudieran comprender la lectura. Había mucha gente y estaban ahí estaba Esdras ya fungiendo como sacerdote, estaban los levitas ayudándole en esas tareas, estaba Nehemías ya como constituido como gobernador de Jerusalén en ese momento, ¿sí? Y dice la Biblia, lo primero que me llama la atención es que estaba reunido el pueblo como un solo hombre. O sea, no había ningún tipo de disputas entre ellos, no habían llegado a ese lugar con otro tema en la cabeza que no fuera el ir para escuchar la palabra de Dios. Y todo el pueblo estaba muy atento en ese momento. Y hay tres cosas que suceden. Número uno, cuando Esdras se sube a ese especie como de templete que le fue puesto para sobresalir sobre los demás y desde ahí comenzar la lectura de la palabra, Esdras comienza con esta exclamación: bendición del nombre de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada, los que escucharon el mensaje y pusieron atención, decíamos que la frase que emplea Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando inicia diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bla, 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 bla? Bueno, bendito sea el Dios, decíamos que esa frase en los tiempos del Nuevo Testamento es extraída de la liturgia del pueblo judío. Y aquí vemos que Esdras emplea esa frase y comienza Esdras a decir bendito sea, bueno, no puede haber dicho Jehová porque aún no existe el nombre de Jehová, tampoco supongo que Yahvé, pero más o menos ha de haber dicho algo así como bendito sea el Señor, el gran Dios, bendito sea Dios. Y en segundo lugar, el pueblo que no estaba dormido, el pueblo escucha lo que Esdras dice y el pueblo responde con un amén. Y dos veces dice la Biblia amén y amén. La palabra amén casi siempre se traduce como así sea, pero es una confirmación, es como decir confirmado. Dios es santo, así sea. Dios es bueno, así sea. Y la gente respondía de esta forma. Y luego en ese momento, cuando la gente dijo amén, la gente levanta sus manos, ¿sí?, en señal de súplica a Dios. Fíjense el impacto que estaba teniendo apenas estas palabras. Y en tercer lugar, cuando el pueblo dice amén, amén, y levanta sus manos en señal de súplica, ¿cómo será en señal de súplica? ¿Así? 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 ¿Así?
El pueblo levanta sus manos en señal de súplica a Dios. Y en ese momento pasa la tercera cosa. El pueblo se postra. No dice que se hincan. No dice que el pueblo se hincó. Dice que todo el pueblo se postró, rostro en tierra. Su barbilla pegaba con el piso. ¿En señal de qué? En señal de adoración y en señal de humillación. Se estaban humillando ante el nombre de Dios. Bastó con que escucharan esa bendición de Esdras y la gente reaccionó y se postró y adoró a Dios. Hermanos, ¿por qué estoy enfatizando estos pequeños puntos? Porque quiero que veas esto y no te pierdas. Porque el trasfondo de ese pueblo que está haciendo estas cosas, ¿sí? El trasfondo de esas personas que estaban ahí es que eran el pueblo que acababa de regresar de Babilonia. Era el pueblo que acababa de regresar del cautiverio, ¿sí? Y aunque ciertamente ellos no habían sido los causantes de semejante tragedia, sino sus antepasados, cuando estaban escuchando lo que la ley decía, dice que comenzaron a llorar. ¿Y por qué estaban llorando? Yo no creo que estuvieran llorando por la forma tan emotiva en que les estaba siendo leída. Estaban llorando porque estaban escuchando la ley de Dios y estaban entendiendo en ese momento dramático que lo que les había pasado había sido por desobediencia a la ley de Dios. Estaban siendo redargüidos públicamente y sin temor ni pena de nada. Dios estaba taladrando sus corazones de tal forma que al estar escuchando lo que se estaba leyendo de la ley, ellos estaban entendiendo que sus antepasados se habían equivocado y que ahora ellos pues estaban pagando en cierta forma los errores de sus antepasados. Estaban entendiendo, quiero que entiendas esto, estaban comprendiendo que por desobedecer a Dios les había ido muy mal. Hay cosas que Dios ha dicho que sí, hay cosas que Dios ha dicho que no, hay cosas que Dios bendice, hay otras que Dios condena, hay vida y hay muerte, hay pecado y hay gracia. Pero el pueblo, conocemos la historia, caminó por el lado equivocado. ¿Y qué fue lo que pasó? Hasta que vino el juicio, vino la destrucción, vino el exilio, vino el desarraigo terrible, dramático. Muchos murieron, otros fueron dispersos y otros fueron llevados como esclavos a una nación extranjera. Y la ciudad quedó destruida. Y cuando estos hombres estaban ahí escuchando, ha de haber sido un escenario dramático. Todo el pueblo estaba llorando porque estaban entendiendo que habían hecho malas cosas. La historia después nos enseña que después del trauma del exilio, el pecado de la idolatría fue desarraigado por completo de la nación judía. Nunca más volvieron a cometer ese pecado. Hicieron otras cosas que estuvieron mal, pero la causa principal por la cual fueron llevados de esa forma había sido tan dura la experiencia que la habían dejado atrás. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tu corazón se conmovió al escuchar la palabra de Dios? No ante el sermón dominical, no ante la prédica de los domingos, no ante el estudio bíblico.
¿Cuándo fue la última vez que tu corazón fue sacudido tan solo al escuchar la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste al leer una historia de la Biblia? Porque en ese momento sentías que Dios te estaba hablando claro y fuerte. Y sabías que en ese momento, cuando hay momentos en tu vida que buscas una respuesta a algo y abres la Biblia y Dios te está hablando y sabes que es a ti, ¿se ha conmovido tu corazón? ¿Has llorado por ese hecho? Hermanos, ¿desde cuándo dejamos de sentir reverencia por las cosas de Dios? ¿Desde cuándo dejamos de sentir reverencia por su palabra? ¿Desde cuándo dejamos de sentir reverencia por estar en este lugar? ¿Desde cuándo dejamos de sentir reverencia por Él mismo? Miren, yo no sé si es pecado llegar tarde al culto o iniciar tarde un servicio de adoración. Pero si es así, mi familia y yo en primer lugar hemos pecado entonces delante de Dios. Nos hemos acostumbrado a llegar tarde a la iglesia. Unos llegan, se sientan y se salen a medio servicio. Se salen porque tienen otras cosas más importantes que atender, como si no fuera importante escuchar lo que Dios está diciendo. Otros han perdido completamente la reverencia al estar aquí en este lugar, se duermen. Ahora no hace calor, ahora nos dormimos de frío. Hemos perdido la reverencia al estar en un lugar como este, atendiendo el celular siempre. Estamos en el celular, estamos haciendo otras cosas, estamos y no estamos aquí. Ahora tenemos que hacer llamados desde el púlpito. Hermano, por favor, ponga el celular en silencio, mi brother, porque estamos en la casa de Dios. ¿Y saben qué es lo trágico de todo esto? Que lo hemos hecho y lo vivimos como algo normal. Como no pasa nada, como no pasa nada. Aquellas personas, quiero que entiendas esto, comenzaron a llorar cuando Esdras estaba leyendo la palabra. Fueron sacudidas y conmovidas no por una de las historias bonitas de la Biblia. Estaban siendo sacudidos por una de las partes más duras de toda la palabra. La historia que tiene que ver con la ley de Dios. Lo que es sí y lo que es no. Lo que está permitido y lo que no está permitido. Hermanos, aquellas personas venían de un periodo difícil y muy complicado. Dios les había permitido volver a su patria. Dios los había traído. Carlos citaba ese salmo, el Salmo 126. Dios les había permitido volver. Venían con gozo, venían alegres, pero faltaba esa parte donde les fue revelado que a causa de la desobediencia habían pasado las cosas. Lo repito, Dios les había permitido regresar a su ciudad. Hoy nosotros vivimos algo similar, ya que de igual forma, hermanos, nada más por la mera misericordia de Dios, tú y yo estamos hoy aquí. Cuando todos fuimos barridos por Omicron,
La totalidad de la iglesia cayó enferma entre finales del año pasado y principios de este año. Y hoy estamos aquí porque Dios nos permitió regresar a este lugar. Amén de que todos fuimos sacudidos por la enfermedad. Otros enfrentaron problemas y situaciones difíciles en sus casas y las siguen enfrentando. Pero Dios hasta este día les ha dado la victoria. La pregunta es, ¿volveremos a ser los mismos de antes? ¿O habrá algo en verdad, que algo haya cambiado en nuestro interior? La experiencia vivida habrá sido suficiente para conmover nuestros corazones. Miren, yo creo que hoy les voy a caer mal, pero espero que sea en buena onda. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando íbamos a misa, había una especie, y creo que sigue habiendo una especie de reverencia especial en los que asisten a iglesias católicas. Podrán tener una semana de cabeza, pero el domingo ya están. Podrán hacer muchas cosas malas, pero el domingo ya están. Nosotros podemos andar de cabeza, pero el último lugar al que nos paramos a veces es aquí. Yo me acuerdo que antes había algo que se llamaba las mandas. Era algo que le prometías a Dios porque le pedías un favor en estas iglesias, en estos templos, y Dios te lo concedía. Dios en su misericordia oía, quizás, pues sí, y pasaba. Pero luego el compromiso era con uno de cumplir su manda. Y si no cumplías con la manda, sentías que te caía toda la ira divina. Eso es reverencia. Eso es algo que hemos perdido nosotros, a veces escudándonos en la palabra llamada gracia. Estos hombres habían vuelto y Dios estaba tratando con ellos. ¿Cómo vamos a regresar nosotros en estas? Paramos 15 meses entre el año pasado y antepasado. Hoy estuvimos fuera 3 semanas. Otra vez la historia de esta iglesia se parte en un antes y un después. ¿Cómo vamos a regresar tú y yo? La segunda historia, esta es una historia que a mí en lo personal me conmovió de una forma muy especial. Nunca lo había experimentado, lo confieso. Un día agarré la Biblia en la casa y comencé a leer y caí en Números 22, en la historia de Balaam y de Balac y de Balaam, y comencé a leer la historia que gira en torno principalmente a Balaam y a la intención de Balac de querer maldecir al pueblo de Israel. Balac, como rey de los moabitas de Moab, tenía miedo del avance que tenía el pueblo de Israel en esos tiempos. Israel venía precedido de una fama de arrasar, de destruir todo a su paso. Dios estaba creando una fama de que Dios estaba con el pueblo y Dios peleaba sus batallas, y Balac tiene miedo de que Israel venga hacia ellos, y Balac busca en Balaam una especie como de profeta, adivino, hechicero de aquellos tiempos. Busca que este hombre maldiga a Israel para que le vaya mal. La historia de Balaam nos llevaría mucho tiempo abordarla,
no es propiamente un profeta en el sentido en que los conocemos, aunque tiene esa labor. Pero hay quienes apuntan al hecho de que Balaam no necesariamente hacía las cosas por temor o amor a Dios, sino que lo hacía buscando también una conveniencia en todo esto. El asunto es de que Balaam termina siendo instrumento de Dios para detener las intenciones de Balac. En 3 ocasiones Balaam intenta maldecir al pueblo de Israel. En una de estas ocasiones está la historia de la burra que le habla, ¿sí? Cuando va a hacer una de estas maldiciones, y la burra se detiene porque ve a Dios delante de él, al ángel del Señor, y ahí suceden estas cosas. Pero al final de la historia quiero llevarlos a Números 24, del versículo 1. Números 24, igual ahí en sus Biblias, es el final de la historia. Balac se da cuenta de que va a ser imposible maldecir a Israel. Y entonces Balaam hace esto, dice, pero cuando Balaam se dio cuenta de que al Señor le complacía que se bendijera a Israel, no recurrió a la hechicería como otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Balaam alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él. Entonces pronunció su oráculo y dijo Balaam: palabras de Balaam, hijo de Beor, palabras del varón clarividente, palabras del que oye las palabras de Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Y luego comienza a bendecir a Israel, porque dice: cuán hermosos son tus tiendas, Jacob, qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor. Sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante. Su rey es más grande que Agag, su reinado se engrandece. Cuando yo estaba leyendo el final de esta historia, sucedió que empecé a llorar. Y he de confesar, quizás malamente, que a veces tratas de como que de razonar ciertas cosas. Tratas de hacer una teología absurda de ciertos hechos que te pasan. Pero al final te das cuenta de que algo me pasó. Y comencé a llorar cuando leí estas palabras de Balaam dichas hacia Israel. Dice: cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, qué bello es tu campamento, Israel. Algo movió mi corazón, hermanos, en estas palabras. Es como una imagen de Dios. Ahí en ese momento Balaam verdaderamente fue lleno del Espíritu de Dios. Ya no recurrió a las hechicerías, ya no recurrió a las trampas, sino que ahí en el Espíritu del Señor Balaam estaba hablando de parte de Dios. Y cuando yo veo esto, y Balaam levanta su vista y ve hacia el desierto, ve hacia ese valle, todo el montón de tiendas, el campamento de Israel ahí, y comienza a bendecirlo. Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, qué bello es tu campamento, Israel. Veo una imagen de Dios contemplando a su pueblo. Es Dios quien está bendiciendo en voz de Balaam a su pueblo.
Es una mirada de amor de Dios hacia los suyos. Hermanos, porque si pensáramos así racionalmente, pues qué hermoso pudiera ser una tienda en medio del desierto. ¿Qué tiene de atractivo una tienda? ¿Qué tiene de atractivo, qué tiene de bello un campamento? No estaba viendo edificios, no estaba viendo casas, no estaba viendo condominios, estaba viendo un montón de tiendas ahí regadas, apretadas unas con otras. Pero es una mirada de amor de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios no está viendo lo que se ve exteriormente. Dios está viendo a los que habitan esas tiendas, y hacia ellos es esa mirada de amor. Dios está viendo lo que hay dentro. Yo decía, bueno, es como si el Señor se parara. Yo tengo mi casa en un lugar llamado Villa Romana, y mi casa, a mí me gusta mucho, es mi casa. Pero si la comparo con una casa de las villas, pues mi casa, aunque me guste mucho, no se va a parecer a una de las villas, ¿sí? Pero es como si Dios se parara en lo alto de donde yo vivo y dijera: qué hermoso es Villa Romana. Todas tus casas son iguales. Qué hermoso fraccionamiento es Villa Romana. Hermanos, todos los días hay alguien que quiere hacernos daño. Todos los días, sin saberlo, hay alguien que quiere maldecirnos. Aquella visión de Balaam, está viendo Dios a un pueblo que está en la quietud de sus casas, descansando, sin saber, sin imaginarse que había alguien tramando algo en contra de ellos. Por eso Dios les dice: qué hermosos son tus campamentos, qué hermosas son tus tiendas. ¿Sabes que todos los días hay alguien en tu trabajo, donde quiera que estés, que le provocas envidia, que le caes mal? A lo mejor no porque tengas más aptitudes que él o que ella, simplemente porque eres cristiano, simplemente porque eres un hijo de Dios. Los jóvenes no encajan a veces en su entorno escolar porque son vistos raros. Los hombres y mujeres en su entorno laboral a veces son vistos de forma rara. Siempre hay alguien que quiere hacernos daño. Pero ¿saben qué? Siempre, todos los días, hay alguien que se opone a ese daño. Hay alguien que de una u otra forma, aunque tú no lo veas, te defiende y te cuida, te guarda de formas increíbles. No lo imaginas. Si Dios nos diera la visión espiritual para ver el gran conflicto que se desarrolla a nuestras espaldas, hermanos, no sé si tuviéramos la capacidad de soportar semejante visión. Pero hay alguien que siempre está cuidando de tu vida, y que al final de la jornada, cuando se para en su pueblo y ve tu casa, ve tu tienda, ve tu morada, Dios dice: qué hermoso es mi pueblo. ¿Saben qué? A pesar de que ese pueblo le iba a fallar, a pesar de que nosotros le seguimos fallando. La historia de la Biblia es la historia de un Dios
que es increíble. Quiero terminar con lo siguiente. Vika, si me haces favor, quiero que vean esta foto. No sé si se alcanza a percibir o haya mucha luz. Si se alcanza a ver atrás, bien. A finales de los años 90, la NASA llegó a la determinación de reorientar el telescopio Hubble hacia una parte del espacio que no había sido explorada. Querían tener imágenes de una zona del espacio que no tuvieran conocimiento. Y entonces los científicos de la NASA acordaron apuntar el ojo del Hubble, del telescopio, hacia una parte oscura del espacio, donde no se veía nada. Un espacio donde no hubiera nada, donde no hubiera estrella, donde no se viera nada. Dicen, vamos a apuntar el telescopio hacia esa parte, a ver qué hay, y que tomen fotos. Y empezó el Hubble a tomar fotos de esa parte donde no se veía nada. Y cuando regresan las fotos y estos hombres los descubren esto: miles y miles de galaxias. ¿Qué son estas? Los puntos más luminosos son galaxias. Estas. Hay otras más lejanas. Estas son las allá en las profundidades del espacio. El Hubble capturó esto. Ahora, Vika, pon las demás fotos individuales. Esa es una galaxia. Creo que esa somos nosotros. Es la Vía Láctea. Creo que estamos por aquí, mire. Ahí. Mire, levante la mano. Ahí se ve. Ahora, ¿sabes qué es lo increíble? Después de esta clase de ciencia, que cada galaxia, esa es otra galaxia. Yo creo que Dios a veces sale inspirado y agarra su óleo y ¡pum! Dale otra. ¿Tienes otra? Esa, ahí se va. Órale. Cada galaxia, gracias, Vika, tiene millones y millones de estrellas. Lo lógico es con miles o millones de planetas. Hoy que se usa un nuevo término científico llamado exoplanetas, no sé los que sean maestros y tengan este término más cercano, que son planetas que se han descubierto por medio de ondas de radio o de luz, y han descubierto planetas del tamaño de la Tierra, otros de 10 veces más grandes que Júpiter, en fin. Cada galaxia tiene millones y millones de estrellas. Lo increíble es que la Biblia dice, yo sí lo creo, que Dios llama a cada una de esas estrellas, ¿cómo? Por su nombre. Amén. Y ninguna se hace la desentendida, dijo el hermano. Ese es Dios. Cuando tú ves esto, para acabar, préstame una pluma. Traes una pluma, rápido.
No le hace que salgas en la tele. Bueno, eso que capturó el Hubble, que son miles de galaxias, estaban haciendo la comparación de que lo que capturó en el espacio equivale al tamaño de la punta de un bolígrafo. O sea, todo eso que está ahí es como si cupiera aquí. Imagínense la inmensidad de la creación de Dios. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Qué te vio? ¿Qué me vio? ¿Qué vio Dios en este miserable ser humano? Como para poder, como dice Pablo, despojarse de su divinidad y hacerse uno como nosotros. Esa es la historia que cruza la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. La historia de un Dios creador, sublime, único, que por amor primero se reveló a nosotros a través de su palabra y luego por amor se hizo como nosotros. Hermano, si Dios llama cada estrella por su nombre, ¿tú crees que no conoce tu necesidad? ¿Tú crees que no sabe lo que hoy está necesitando? Necesitamos volver a ser conmovidos por la historia de Dios. Dios nos ha permitido pasar un periodo difícil en esta iglesia, mucha enfermedad, muchos han quedado en el camino, pero han partido con el Señor. Pero hoy los que estamos aquí somos como ese remanente que ha regresado. La gran pregunta es: ¿cómo vamos a caminar de aquí en adelante? Necesitamos refrescar nuestro espíritu, nuestra vida, nuestra visión, nuestro ministerio, nuestro compromiso con Dios, buscando en este libro que Dios vuelva a conmover nuestros corazones. La historia de ese Dios maravilloso, creador de todo eso y de lo que no vemos, y que murió por nosotros. Gracias, maravilloso Jesús.